estamos de nueva cuenta con usted. Gracias por seguir con nosotros. Ya son las 9:04 y tiempo de presentarle también la mesa de análisis. Ya nos acompañan en el estudio nuestros invitados del día de hoy. Como cada viernes nos acompaña el licenciado Inés Figueroa. Buenos días, Lucy. Buenos días al auditorio. También está con nosotros Antonio Arratia. Bienvenido. Gracias. Buen día, Lucy. Buen día al auditorio. Y el maestro Felipe Martínez. Buen día a todos. Bueno, si les parece, les comparto el tema. Para usted también que nos acompaña amablemente del otro lado de la radio, el diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, Isidro Vargas Fernández, dijo que es necesario analizar la posibilidad de remover de su cargo al auditor superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, toda vez que en más de una ocasión la bancada de Morena ha hecho pronunciamientos respecto a que los resultados del auditor estatal no coinciden con las irregularidades presentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Por ejemplo, mientras en la federal hay observaciones por 17,000 millones de pesos a la administración cabecista, en Tamaulipas él propuso aprobar todas las cuentas públicas. Sobre este tema, ¿qué opinas, Inés Figueroa? ¿Es sospechoso ese resultado o de plano pues es un hecho que el auditor del Estado actualmente servía al exgobernador panista? Sí, bueno, resultó evidente desde que lo nombraron, desde antes de nombrarlo, cuando reformaron la ley para que no se tuviera que ser contador o de carrera afín para poder ser auditor superior, pues ya se veía venir en ese y muchos otros casos que el gobernador del anterior sexenio estaba buscando cómplices en los entre comillas, entes autónomos, entre la estructura jurisdiccional. Lo que buscaba era complicidades, porque lo que estaba previendo y lo que hizo en los hechos fue pues robarse el presupuesto, dejar de hacer el trabajo para el que estaba puesto ahí y ponerse a enriquecerse. Entonces, desde antes de ser auditor, ya Espino Ascanio estaba marcado como un sujeto que iba a servirle a su patrón, un ingeniero mecánico que no tenía nada que ver con las auditorías, pero que no venía a auditar, venía a ser cómplice, a tapar, a tender mantos de impunidad. La estructura misma de la Auditoría Superior, como de muchos de estos llamados entes autónomos, están hechos desde el origen, hechos para la complicidad. Simplemente revisar los tabuladores de salarios que se pagan desde el auditor hasta todo el personal, los funcionarios intermedios, tienen salarios estratosféricos, y esos salarios corresponden a un soborno propiamente para que estén al servicio del gobernante en turno, al menos hasta todo el periodo en el que ejercieron del prianismo, o como se le quiera llamar, a esta etapa en que gobernaron el PRI y el PAN. Bueno, pues nunca encontraron nada, y así no dudamos que en Tamaulipas pretendan hacer lo que está sucediendo a nivel nacional. Los llamados entes autónomos, que en realidad son cómplices que trabajan a cambio de sobornos del viejo sistema, son los que mantienen en jaque al gobierno federal morenista. No dudamos que estos sujetos que no cumplieron nunca con su responsabilidad, ahora se dediquen a andar buscando la forma de ponerle obstáculos al gobierno estatal o a los gobiernos municipales emanados de Morena. Finalmente llegaron ahí para servir a los que ya se fueron, pero siguen en esa película de estar al servicio de aquellos para fastidiar a los que fueron los ciudadanos con su voto determinaron que los relevaran, precisamente por toda esa cadena de abusos y de excesos que fueron en detrimento de los ciudadanos, desde el momento en que se dejaron
de dar mantenimiento a la infraestructura y de construir la nueva infraestructura que requería el Estado y los municipios. Ok, correcto. Antonio Arratia, ¿qué opinas del tema? ¿Crees que es también sospechoso ese resultado del auditor del Estado, que bueno, no coincide con las observaciones de la Federación? Es que en principio un sujeto que no se sujeta a la ley justamente porque él no fue objeto o de crear una ley que profeso cuando la reformaron para ser parte de la cortina de humo que tendieron. Creo que él era ingeniero eléctrico o algo así, de carrera. Entonces, él ha sido precedido de una larga historia de delitos aparentemente menores, pero que han servido para enriquecerlo. Tampoco escrúpulos ha tenido, que incluso incluyó a su familia en ese tipo de delitos. Su propia compañera de vida se dedicaba a extorsionar alcaldes, incluso sus hijos, con presunta publicidad, porque se metió también a eso. Entonces, ¿cómo un auditor podría aplicar correctamente la ley cuando de hecho su yo interno de romperla? Y incluso en agosto, en 2022, hubo 4 denuncias en la Fiscalía General de la República. Entre las 4 va una contra él. Cuando aquel escándalo en Reynosa, su hijo participó en un intento de cohecho, de extorsión. Son varios delitos que se le imputan ahí cuando quisieron bajar a Carlos Peña en la alcaldía de Reynosa. Son tráfico de influencias, cohecho, colusión de servidores públicos, e incluso fue también en el listado, el propio auditor, en esa demanda, en la Fiscalía General de la República. No pasó nada. El hijo se amparó por 2.500 pesos, como siempre los jueces. Es lo que decía hace rato Inés, o sea, siempre los poderes están hechos para eso. Con 2.500 pesos lo ampararon y no pasó nada. Y como esas hay otras demandas. Aquí lo cuestionable es que es la propia Fiscalía General de la República la que no actúa. Tampoco podemos pasar por alto que la propia Federación de alguna manera está sirviendo de alfombra para que este tipo de delincuencia política pase por encima de la ley de Tamaulipas. No solo está esa, hablaba de 4, hay contraempresas, funcionarios públicos. Eso solo en esas 4 denuncias, pero están las del resto que ha interpuesto el gobierno del Estado contra muchos funcionarios que deberían en este momento estar siendo juzgados por sus delitos que menudearon y están por todos lados. Entonces también ha habido en el propio partido, en Morena, alguna clase de indolencia o de dejar de hacer, porque no se han aplicado realmente en darle seguimiento a esas denuncias. No solo es de poner la denuncia y dejarla ahí, obviamente la contraparte hace lo suyo. Y si tienen la complicidad de los jueces, que las tienen, por supuesto, la mayoría, yo creo que hay pocas excepciones en que un juez realmente se dedica a hacer lo que le corresponde. Entonces, las cosas se quedan así, se convierten en broncas políticas y ya, pasa el tiempo y se olvidan. Y la impunidad sigue rampante como hasta ahora. Realmente la impunidad no se ha desterrado. Esperamos que pronto las cosas empiecen a resolverse. Ok, correcto. Maestro Felipe Martínez, ¿qué opina del tema de hoy? Bueno, pues en relación a lo que comentan aquí los compañeros o los diputados, no se han aplicado, o este gobierno de la 4T no llega con sed de venganza, con revanchismos, o como se dice, cacería de brujas, o a perseguir gente,
o es demasiada rectitud, demasiada honestidad, y es el trato que le están dando a los antecesores, a los del anterior gobierno, pues que no tuvieron un buen actuar. Se ve que este gobierno o los mismos diputados, la misma bancada, hoy que tiene ya el control, pues se maneja con mucho tiento, con mucho cuidado, dan pasos seguros, así como volvieron a tener el control, así como tratan de quitarle, o le van a quitar, porque ya es un hecho, una de las atribuciones o una de las funciones del presidente del tribunal, le quitan el Consejo de la Judicatura, que es donde se nombran, donde se cambian, donde se va dando pues castigos o premios a los jueces, a todo el personal. Esto también se ve como un éxito también. Ahora, lo más interesante aquí de este análisis en general, si el auditor es el encargado de auditar, ¿quién audita al auditor? Ya tiene varios años ahí y va para más. ¿Ante quién rinde cuentas? ¿Quién le hace una auditoría de los gastos si en la misma plataforma encontramos cientos de personas que cobran, es un solo ejemplo, por servicios profesionales? ¿Quién lo audita? ¿Quién le dice una tarifa o un rango de pagos por servicios profesionales? ¿Quién le dice qué debe comprar? O sea, ¿quién lo regula al auditor? La comisión de auditoría, porque vemos muy lejos esa comisión de auditoría, no vemos que se aplique, no vemos que lo tenga cerca, que se ha comido, no se ha comido nada, nada se ha indigestado, no le han encontrado ningún delito grave, que es por lo que se le puede destituir, porque no tiene fuero. Es tan fácil, por eso yo digo, o este gobierno llegó con mucha bondad, o no tiene intención de revanchismos, o es demasiado recto para caer en un mar de corrupción en que está convertido esta auditoría, porque para nadie es un secreto, pues que fue el instrumento también de persecución de los enemigos. Ok, correcto. Nos llega un mensaje del auditorio, nos mandan un saludo y nos comentan, consideran que deberían de estar en la cárcel contralor, el fiscal, bueno, también auditor y cabeza de vaca. Sí, por supuesto, o sea, unos por corruptos y otros por no ejercer el trabajo de fiscalización para sancionar esa corrupción que ejercieron. Yo siempre he dicho que estas estructuras, por un lado, las estructuras de fiscalización están empalmadas, o sea, en el origen ni debería de hacer falta que hubiera una estructura sancionadora si los servidores públicos en efecto cumplieran el trabajo para el que son electos, los servidores públicos de elección popular. Simplemente con que cumplieran no pasaría nada, pero existen órganos de control interno, existen una auditoría dentro del gobierno, o sea, órganos de control interno en cada dependencia, una contraloría estatal, luego existe una comisión de vigilancia en el Congreso, que todas tienen la misma función de evitar que se cometa corrupción, una comisión de vigilancia dentro del Congreso, luego paralela a la comisión de vigilancia existe la Auditoría Superior del Estado y de la Federación, y también existe la Secretaría de la Función Pública Federal. Todas tienen la misma función y como quiera cada sexenio vemos nuevos ricos, vemos actos de corrupción de manera permanente. Y todas esas estructuras están empalmadas y ninguna cumple porque todas están hechas. Ahora existe un sistema estatal anticorrupción, o sea, sobre todo, y ponen un consejo ciudadano que los vigila al consejo. Y ninguno cumple con sus funciones y todos cuestan porque todos cobran y cobran caro. Entonces, estamos con un sistema corrupto y corruptor que debe superarse. Para empezar, tienen que limpiar todas esas estructuras que tanto cuestan y que todo ese dinero hace falta en muchas
necesidades que hay sociales y de infraestructura, y que todos cumplan, o sea, desde el funcionario que cumpla hasta la primera estructura que tienen de vigilancia, con esa sería suficiente. Si esa cumpliera, no haría falta otra más arriba, y cada sexenio se inventan una nueva para que les validen, para que les digan que están bien, aunque todos sabemos que están mal. Ok, correcto. Antes de irnos a la pausa, Antonio Arratia, nos comenta la maestra Vázquez, nos dice, bueno, el auditor ¿hasta cuándo va a durar? Pues mostrar las cosas hasta que quieran ellos, hasta que quieran. Incluso hablaban de cabeza de vaca. Justamente no estuviésemos hablando del Contralor. Si las leyes se cumplieran y se aplicaran en este país, primero, debería estar detenido el exgobernador. Sigue él influenciando grupo político en Tamaulipas, siguen presionando justamente porque dejó una red de protección. Entonces, cuando haya voluntad política, cuando por fin se determine que las leyes se hicieron para cumplirse, y cuando entendamos que no vivimos en un país o un estado idílico, si hay leyes hay que cumplirlas, y no solo ciudadano común y corriente, desde arriba hasta abajo. Yo estoy de acuerdo con el presidente cuando dice que las escaleras se limpian de arriba hacia abajo. Lamentablemente, ese dicho ni él mismo lo ha aplicado en Tamaulipas, porque aquí no se ha cumplido. No le corresponde a él. Él habla de que hay poderes autónomos, como el Poder Judicial. Lamentablemente, caemos en lo mismo. El Poder Judicial también fue diseñado como una red protectora para encubrir a los grandes delincuentes de este país. Uh-huh. Entonces, ¿cómo avanzamos? Ok, correcto. Maestro Felipe Martínez, después de la pausa me comenta su opinión referente a la pregunta del día. Mientras tanto, es tiempo de irnos a una pausa. Quédese con nosotros, no tardamos y continuamos con más de la mesa de análisis. El Barón Rojo, renta de trajes y sastrería. Gran variedad de estilos y colores. Hacemos el traje una prenda a tu medida. Visítanos en 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo. Teléfono 834-31-648-47 y en el 9 y 10 Juárez número 806. Teléfono 834-310-0358. Luce espectacular con lo mejor de El Barón Rojo. Ya está aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el domo más grande de Latinoamérica. Muchísimos fabricantes de León, Guanajuato, con grandes ofertas para el Día del Amor y la Amistad, donde encontrarás precios bajos desde 50 pesos. Zapatos, tenis, chamarras, sudaderas, vestidos, mayones, abrigos, bolsas de piel, botas, cinturones, vestidos artesanales, marcas como Levi's, Lacoste, Náutica y muchas más. Del 27 de enero al 19 de febrero. Carretera Soto La Marina, frente a la Normal Superior, en el estacionamiento del Bolivic, de 9:30 de la mañana a 11 de la noche. Big Jeans en Ciudad Victoria. Cuando más lo necesitas, en H-E-B, los precios de miles de productos no suben. Jabón líquido para manos Blumen con 1050 mililitros, $47.50. Pasta dental Arm & Hammer de 121 gramos, $49.90. Y pañal Chicolastic Sensitive, etapa 6 con 40 piezas, $240. Vigencia al 6 de febrero. En tienda y en línea. H-E-B. Lo mejor para ti. Atención, atención, los 4 días más baratos del mes llegaron a Super Colchones. Solo este viernes, sábado, domingo y lunes obtén un 50% de descuento más 10% adicional en productos seleccionados. Aprovecha los 4 días más baratos del mes, solo en Super Colchones. Estamos de nueva cuenta con usted. Gracias por seguir con nosotros. Hoy nos acompañan en la mesa de análisis el licenciado José Inés Figueroa, también Antonio Arratia, el maestro también Felipe Martínez, con este tema de la declaración del diputado local de Morena, Isidro Vargas Fernández, que señala que, bueno, sería sano analizar la posibilidad de remover de su cargo al auditor superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, toda vez que, bueno, no
no empatan los resultados de la auditoría estatal con los resultados que da la auditoría federal y por supuesto también con las carpetas de investigación que actualmente se encuentran en la Fiscalía Anticorrupción y en la Fiscalía por las irregularidades detectadas durante el proceso de entrega-recepción. Durante, todo este tema nos llegaba un mensaje de usted que amablemente nos acompaña, maestro, y nos comentaban que, si deberían de estar en la cárcel todos aquellos que incumplieron, incluido, pues, el auditor. Bueno, por lo menos se les debería iniciar juicio. Ya un juez decidirá si son responsables o no, para comenzar. O sea, el nombramiento, la designación estuvo viciada desde origen, porque como decía Inés, se reforma la ley para darle oportunidad a un ingeniero mecánico eléctrico, que tampoco es de Tamaulipas. Sabemos, porque así lo presume, que ha participado en cursos de medicina nuclear en Holanda, de robótica en Alemania, que se dedicó o se dedica, es que no sabemos su declaración patrimonial, su declaración de intereses, o sea, cuando menos la declaración fiscal, cuando menos quien se dedica a auditar a los demás, por eso yo refería hace rato, y él quien lo audita. O sea, esa declaración de patrimonial, esas tres deberían hacerse públicas. ¿Con qué calidad moral, con qué honestidad, con qué calidad va él a hacer auditorías a otras instituciones? Ahora, se dedicaba, pues decíamos, a fabricar ropa, que tenía una fundición de metales en Michoacán, pues él es de por allá de Michoacán, y luego de ahí, pues sospechosamente, yo no sé, no creo que haya dejado de comerse un dulce, por ejemplo, como administrador aduanal en Lázaro Cárdenas, administrador en Tijuana, después entra a Puentes y Caminos en Coatzacoalcos, de ahí cae a Reynosa, empieza a trabajar con el panismo, es asesor panista en el propio Congreso del Estado. Y él dice que no tiene ninguna relación con el partido. Entonces, es el cabecismo el que lo nombra para proteger sus intereses. Yo no creo que no le hayan agarrado ninguna pata, porque como él mismo lo decía, y la ley lo dice, puede ser sustituido por un delito grave. Entonces, si los delitos graves son distracción de recursos, utilizar información exclusiva para su beneficio, el abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, ¿en cuánto ha aumentado su patrimonio? Si sabemos, en un principio le dimos seguimiento, sabemos que le gustan las cosas caras, pero de repente corta su declaración, lo de bienes que era público, pero pues declara, por ejemplo, un reloj Cartier de $3,500, anillos de $2,000, o sea, en dólares, cuentas bancarias por ahí en inversiones, entonces ahí corta el tráfico, la información. Yo creo que por lo menos al auditor esta información debería hacerse pública, y también todo lo de la auditoría hacerse, o sea, si hay algún familiar suyo ahí, si utilizó recursos para comprar regidores, esa es información que necesita saber el público. Ok, correcto. Para ir cerrando el tema, te queda un minuto a cada uno en promedio. ¿Creen ustedes que quien llegue en caso de que sí logren remover de su cargo al auditor estatal, pudiera buscar a alguien que no tenga afinidades políticas, justo como lo establece la ley? Inés. Sí, yo creo que sí, o sea, una frase muy repetida es que se gobierna con los amigos y que es natural que la gente afina al gobernante en turno sea quien ocupe este tipo de espacios. Sin embargo, aún en el tiempo del unipartidismo, aún en los tiempos del PRI, los magistrados, los consejeros, aún teniendo afinidades con el gobernante del turno, se buscaban pues que fueran gente que reuniera el perfil, que tuviera un prestigio, que tuviera una preparación, que fue todo lo que se perdió en el panismo como gobierno, y que fue lo que nos heredó. Son los que están ahí, de magistrados, de consejeros, de auditores, son personajes que no tienen el perfil, que no tienen la capacidad, y que han evidenciado de manera burda la complicidad
para tender ese manto de impunidad contra los que ya se fueron. Ok, correcto. Antonio Arratia, ¿con qué cerramos? Y bueno, el mismo cuestionamiento, ¿crees que debería de ser alguien que no tenga afinidades, el nuevo auditor? Sí, obviamente, pero insisto, aquí falta también que ponga su parte Morena. Yo veo muy inactivo, me veo como partido. La dirigencia nacional, la dirigencia estatal aparentemente no existe, que nunca existió. Hay una nueva dirigente estatal, aparentemente no se ve nada. Las diputadas y diputados de Morena de pronto aparecen y luego desaparecen. Como que falta ponerle más les a esa lucha por limpiar esa parte que está pendiente y que es una sociedad enorme. Okay. Entonces les falta todavía ponerse a trabajar. Ok, correcto. ¿Con qué cerramos, maestro Felipe? Que lo empiecen a auditar ya, y eso le corresponde a Suárez Mata, que rinda cuentas, que lo obliguen a rendir cuentas y que sea claro, que transparente esto de su patrimonio, si tiene familiares ahí o no, y que se le castigue, y que se le finquen responsabilidades y ya un juez decidirá. Es Claro. el resumen. Yo creo que por ahí se puede empezar de alguna manera con investigar, creo que al interior de las propias finanzas, ¿no?, del auditor. Bueno, pues con eso cerramos. Gracias a usted por estarnos acompañando del otro lado de la radio. Igualmente, gracias Inés Figueroa. Gracias. Antonio Arratia, gracias. Gracias, y gracias al auditorio. Y maestro Felipe Martínez, Gracias. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es la